Hola, ¿qué tal? Estás escuchando otro capítulo de Distópicas. Hola, Leti. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Esta vez cambiamos un poquito de locación y nos mudamos a Francia, vamos a decirlo así. Hoy vamos a hablar de Sumisión de Michel Houellebecq, o como gustes decirle vos, porque la verdad es que vamos a hacer un disclaimer, ninguna de las dos sabe francés, no nos pidan que pronunciemos correctamente ninguno de los nombres y lugares de este libro. La verdad es que concluimos en que se tendría que haber dejado el apellido del padre y todo se solucionaba porque era Thomas. Claramente era más fácil, lo que pasa es que seguramente para ser escritor es mucho mejor tener un apellido difícil como Houellebecq. Igual hay que ver en Francia si es tan complicado. Yo estimo que no, a nosotros nos suena raro. Pero bueno, vamos a hablar entonces de Sumisión. Dejemos acá las discusiones sobre el apellido. Sumisión es quizás el libro más contemporáneo que leímos en esta temporada y es un libro más político también. Me da la sensación... Antes de continuar, te resumimos de qué se trata este libro. François es un profesor universitario, con una vida sin propósito ni emoción. Vive en una Francia en crisis, al borde de la guerra civil y con una dirigencia política que ya no logra contentar a la población. En este contexto aparece Mohamed Ben Abbès. Es un carismático político musulmán que, aliado con el Partido Socialista, logra ganar las elecciones. Inspirado en lo peor de los regímenes musulmanes, Ben Abbès elimina la educación para las mujeres, recorta libertades y plantea un Estado completamente alineado con la religión. Despojado de su pareja, una judía que debe exiliarse en Israel tras el triunfo de la hermandad musulmana, despojado de su fe y despojado de su esperanza, François se dirime entre aceptar una vida como musulmán para mantener su puesto en la universidad o cobrar un retiro y continuar su vida fuera del ámbito académico. Me da la sensación de que, si bien tenemos otros libros que son políticos a lo largo de esta primera temporada, este es político en serio, político de los que podés identificar y no necesitas esforzarte demasiado para encontrar un paralelismo porque tenés hasta nombres de políticos de la actualidad francesa que están mencionados sin ningún tipo de eufemismo. Sí, exactamente. Él lo describe, de hecho, como un libro de ficción política. Él no habla de género distópico. En realidad, bueno, eso es otra pregunta que a mí me gustaría hacer en este podcast, ¿no? ¿Quién en realidad califica a un libro como distópico? Si es el autor o es después cómo lo interpretamos. Va un poco también a otra vez nuestras teorías de la comunicación, ¿no? Es quien produce el contenido, quien lo recibe, el que le da significado. Bueno, me parece que con las distopías pasa un poco lo mismo y con este libro en particular se dio una discusión si realmente este libro fue pensado o estaba pensado como una distopía. No es una distopía, no es una distopía. Nosotros los vamos a tomar como una distopía. Sí, cumple ciertos requisitos, digamos. Toma elementos de la realidad y los lleva un poco al extremo, juega con estas variables que existen en su presente, pero las estira en el futuro. Este es un futuro cercano, sucede en 2022, pero en principio es un libro extraño también porque acá no entramos a un régimen establecido dentro de muchos, muchos años, ¿no? Y eso es quizás lo primero que llama la atención. Hemos mencionado en varios capítulos que vos en los libros que elegimos para esta temporada tenés que ir entendiendo más o menos cómo funciona un mundo que no es el tuyo, y acá en principio eso no sucede. En realidad no tenés que explicar nada porque es el mundo que estás viviendo vos. Este libro se escribió en 2015 y va contando un proceso que se va a dar hasta ese 2022. Con lo cual, en realidad, no es un mundo extraño, ¿no? No es un mundo, él vive en un mundo que nosotros bien conocemos. Yo igual quiero aclarar, porque al menos a mí me pasó, me parece que si bien es un libro para el que nosotros no necesitamos entender a dónde nos estamos metiendo, al mismo tiempo creo que con un bagaje cultural más grande y más profundo de la política y la sociedad francesa, el libro toma otro contexto que al menos a mí me costó un poco acomodarme y me requirió buscar cosas por fuera, ¿no? Para ir completando esos sentidos que yo no tenía. Es un libro escrito por un francés para la sociedad francesa en el que básicamente está mostrando un cierto rechazo a un tipo de sociedad europea. Entonces nosotros, siendo de América Latina también, con otro bagaje cultural, también nos resulta difícil o extraño. Pero de todas maneras hay ciertas cosas que obviamente nos podemos sentir involucrados, como pasa con
cualquier libro, porque finalmente las cuestiones humanas son humanas para todos. Y además cuando se presentó, bueno, esto ya lo sabe todo el mundo, pero es un libro que habla sobre cómo la religión musulmana empieza a entrar en la política francesa. Se cuenta básicamente el proceso, que eso es lo que a mí me resultó más interesante de este libro, ¿no? Cuenta cómo es el proceso, a través de un personaje, cómo es el proceso de ascenso de esta ideología en el gobierno francés. Y en el momento que se escribió, además, fue un momento muy especial porque estaba esa discusión muy fuerte en Europa. No digo que ahora no lo esté, sigue estando, pero el libro se presenta el mismo día que ocurre el atentado por el tema de Charlie Hebdo. Entonces, era un momento muy específico donde aparece este libro y fue también recibido por la sociedad de una manera distinta de acuerdo a ese contexto. Creo que se generó muchísima polémica, se generó muchísima polémica, de hecho, y tiene que ver mucho con este contexto. Dicho esto, hablar de este libro 5 años después lo pone en otra perspectiva también. Sí, yo me acuerdo puntualmente de que él, sobre todo en la primera parte del libro, François habla como de una sensación de que en algún momento puede pasar algo, de que en algún momento la sociedad tal como él la concibe se está resquebrajando y se termina prontamente. Esa sensación a mí me pareció como muy cercana. Nosotros, por nuestra actualidad, cada tanto tenés esa sensación de que, ok, acá se rompe algo en cualquier momento, ¿no? Por supuesto que no es comparable con el libro, porque el libro está prácticamente a las puertas de una especie de guerra civil, ¿no? De hecho, toda la conversación cuando ellos están en esa especie de reunión en el patio hablando con 2 colegas y de pronto se empiezan a escuchar corridas y la gente se va y hay toda una sensación de inestabilidad social que acá no la estamos teniendo, pero sí tenés esa sensación, ¿no? Al menos a mí me resultó como más cercano eso. Por supuesto que también hay algunos otros cuestionamientos, quizás hasta de propósito, de significado de la vida y demás, que son, no sé si universales, pero al menos son compartidos por Occidente. Totalmente. Sí, creo que estas 2 cuestiones son una de las cosas más interesantes que tiene el libro. Esta sensación, es un clima de época, creo, y no se hablaba tanto de eso hace 5 o 6 años cuando se escribió este libro. Esta sensación de que todo está por cambiar empieza a aparecer un poco más fuerte con la pandemia o con algunos movimientos en realidad políticos también que empezaron a pasar el año pasado, en 2019. Pero sí es verdad que hay una idea de que la sociedad tal cual la conocemos hoy no va a seguir siendo la misma, no solo por el COVID, sino por la tecnología, por un montón de otras cuestiones y cambios que están sucediendo hoy en el mundo. En este caso, eran un poco estos cambios, pero también eran otros, era del tipo de sociedades, era una religión o una cultura nueva que empieza a aparecer y tener mayor presencia en Europa. El libro lo han criticado como ¿no? Como fóbico al Islam. Uh-huh. A mí me gustaría pensar que en realidad no es un tema contra el Islam, no es un tema contra la religión en sí, es un tema contra quienes se aprovechan de ciertas bases o de ciertas estructuras, ideas para tomar poder y empezar a delimitar libertades, ¿no? El libro, fundamentalmente, una de las cosas que plantea es cómo la mujer empieza a perder lugares donde la mujer empieza a verse desplazada, basado en una idea religiosa. Y en realidad creo que lo más interesante que tiene el libro, y por eso a mí me gustó mucho cuando lo leí la primera vez, muestra este proceso y muestra en realidad como si bien buena parte de la sociedad francesa en este caso no estaba de acuerdo con ciertas cosas, igual deja que pasen. Hay una sensación y por eso el título del libro, ¿no? Sumisión, en el que, bueno, llegaron al poder y ahora, y bueno. Hay que acatar en algún Hay que punto. acatar, claro. Yo creo que sí, y que por un montón de cuestiones es una lectura muy difícil, y ya que mencionaste mujeres, se me hizo muy difícil la lectura porque por momentos es para cachetearlo, vamos a decirlo así. Es muy molesto por momentos, es bastante misógino, tiene una lectura muy diferencial de su
persona y su cuerpo con respecto al de las mujeres, es mucho más despectivo y más crítico y más exigente hacia el género, ¿no? Hacia el género femenino. Entonces es bastante desagradable, a mí me costó mucho, sobre todo en la primera parte, no insultarlo, pero por otro lado tiene algunas cosas interesantes, que es su planteo de la crisis de los 40, su planteo de, bueno, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos? Él es un personaje que está completamente despojado de todo, ¿no? Y también por eso, en parte, se termina explicando el final. Él es un personaje que no tiene familia y no tiene ni pareja, ni descendencia, ni demás. Es un personaje que no cree en nada, no tiene una religión. Dedicó su vida a estudiar a un escritor que también es un escritor menor, vamos a ponerlo en esos términos, y así todo lo exprimió todo lo que pudo y ya está. En algún momento el tema de estudio se agota, ¿no? Entonces está parado sin nada frente a la vida a sus 40 o 45 años y no sabe para dónde ir, e incluso se plantea suicidarse y demás, y me parece que esta cuestión de sumisión también es de, bueno, este régimen me ofrece algo. Dependerá después de uno, porque aparte tampoco sabemos si él termina o no aceptando, ¿no? La propuesta. No, es como que en realidad lo deja dicho como que parece que sí. Claro, lo da a entender, exactamente. Y aparte nunca se plantea aceptar, o al menos escrito, ¿no? Pero nunca se plantea aceptar el retiro, que igual era el triple de lo que tenían que darle, digamos, no era una mala propuesta igual, y él podía retirarse y hacer, no sé, viajar o lo que fuere, pero él siempre da la sensación de que no tiene nada. De hecho, a Miriam, cuando Miriam se va, los padres se van y se la llevan a Israel, él le dice, yo no tengo ningún Israel, ¿no? Como que está solo en el mundo. Y a mí me da la sensación al leerlo que Huysmans es su Israel en algún punto, es su lugar conocido, es su refugio, es su nostalgia, pues es un personaje súper nostálgico también del pasado y de los valores y de todo lo que fue su vida universitaria, como lo mejor que le pudo pasar porque no tenía que trabajar y podía dedicarse a leer y a vivir y Creo que también está bueno y es funcional a el libro que este personaje sea de esa manera, porque vos necesitas un personaje así para también entender por qué en muchas sociedades ciertas ideas de extrema, en realidad en el partido que va a gobernar no es un islamismo extremo, es supuestamente un islamismo moderado, pero que empieza a tener algunas decisiones que podemos empezar a decir como más extremas. Pero uno empieza a entender cuando ve a este personaje por qué ciertas ideas empiezan a colar en la sociedad. Por supuesto. ¿No? Porque existe un François, existen varios en realidad, en muchos lugares. Y quería agregar algo, antes que me olvide, que no va a lo que estaba hablando recién, pero lo nombraste y cuando estabas hablando del tema de que era una persona muy despojada del personaje, leí en una entrevista a Houellebecq que él, en realidad, el final del libro no es el que él tenía planeado. Él, cuando se imaginó el libro, él esperaba que su personaje se convirtiera en realidad, pero al cristianismo, como que retomara a esos valores. Y se dio cuenta cuando estaba escribiendo el libro que no podía ser, ¿no? Que en realidad había que despojarlo incluso de la fe. Entonces, bueno, hay una parte en esa peregrinación que él hace, yo le podía decir peregrinación, ¿no? En ese viaje que hace tratando de encontrarse a sí mismo y encontrar algo de dónde sostenerse, se encuentra que tampoco puede sostenerse de la fe tradicional. Entonces eso lo vuelve de nuevo, digamos, y ahí me parece que en eso hiciste un análisis muy interesante, lo vuelve a su único amor, que es la universidad. Sí, y aparte consideremos también que buena parte del viaje que él hace es el viaje que hizo Huysmans también, entonces es como que constantemente se está refugiando en la historia del autor que tanto conoce. Sí, exacto. El gran tema del personaje, y nos estamos entrando demasiado en el personaje y no tanto en las cuestiones más distópicas del libro, pero el gran tema de este personaje es es el cómo se fue despojando de todo, y eso también va un poco a la incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es la idea de retirarse, ¿no? Comentabas hace un rato. Si se retiraba, le daban un montón de dinero. Bueno, ¿qué hacía con eso? Si ya no tenía nada, ¿no? Si ya estaba despojado de todo. Creo que un poco el final, que da la sensación de que él podría aceptar un cargo en la universidad, podría convertirse al Islam. Todo, ¿por qué? Porque
al convertirse al Islam podría tener los beneficios de tener una esposa, una familia, quizás múltiples esposas. Entonces, eso le daba un propósito que él de otra forma quizás no podía conseguir, no había podido conseguir hasta ahora. Al final, él dice algo como que, bueno, y si se convierte, capaz que tendrá un futuro, ¿no? Y dice algo como, no el mismo futuro que Miriam. Él la sigue pensando. Él Sí. como que tiene una conexión emocional ahí, más allá de una conexión sexual, que es lo que se ve claramente al principio del libro. A él le pega que ella, por ser judía, tenga que irse del país. Pero creo que, bueno, la sumisión de él hacia este nuevo esquema, donde debe convertirse al Islam para poder seguir dando clases y para poder tener algún futuro, una familia y un propósito, está relacionado con lo que hablábamos antes, de que es un personaje que se ha quedado sin nada. Sí, lo que el Islam en algún punto y el régimen le termina pidiendo a cambio es renunciar a su libertad de conciencia. Porque aparte, durante todo el proceso, digamos, ni ve con buenos ojos lo que está haciendo Mohamed Benaves, ni ve con buenos ojos lo que está sucediendo con las mujeres, y de hecho eso se ve mucho en su compañera, que ahora no recuerdo el nombre, con la que cena, con ella y el marido. Todo eso, para que vos puedas tener un propósito, bueno, se tiene que terminar, Exacto. digamos, ¿no? Me parece interesante esta última parte, porque estoy pensando que esto explica un poco lo que venía diciendo antes, ¿no? ¿Por qué ciertos regímenes totalitarios? Porque más allá, eliminando la cuestión de la religión de este libro, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? De regímenes totalitarios que acotan libertades basados en ciertas creencias, ¿no? En este caso son creencias religiosas. Entonces, ¿qué es lo que ofrecen los regímenes a cambio? ¿Qué es lo que ofrecen los diferentes regímenes que estuvimos viendo a lo largo de este podcast a cambio a las personas? Y creo que acá esto es importante. ¿Qué es lo que le ofrece el régimen a cambio a esta gente para que, su voto, lo vote? Porque no olvidemos que la Hermandad Musulmana, que es el nombre del partido, gana por voto. Entonces, Sí. ¿qué es lo que le ofrece a cambio? O sea, no solo le ofrece un desplazamiento de la mujer en la educación, ¿no? Ofrece otras cosas que hacen que los ciudadanos franceses, en este caso, lo voten. Sí, tengamos en cuenta que una de las cosas que ofrece es dinero y mucho, ¿no? En forma de sueldos, en forma de financiamiento, eso no hay que dejarlo de lado porque es clave también, me parece. De hecho, sobre el final se acentúa mucho. Él va a ver a Rey Herrera, que ya estaba metido en todo esto, y tiene esta charla y ve dónde vive y las esposas que tiene y demás, que dice, bueno, una esposa de 40 años para la cocina, otra de 15 para otras cosas, y otra vez decís, no puedo creer lo que estoy leyendo, pero él ve todo esto, digamos, tiene un acercamiento a, bueno, ¿cómo sería mi vida si yo aceptara? Sí, ofrece dinero, obviamente, claro, pero cuando hay necesidades insatisfechas, lo que te ofrezcan lo vas a aceptar. Cuando el personaje se encuentra en ese pozo, se agarra de cualquier cosa, busca cualquier cosa para satisfacer. Y creo que en este punto, el personaje, pero también podemos pensar la sociedad francesa que votó a la Hermandad Musulmana, se agarra de lo que le da esperanza, sea de cualquier forma, ¿no? Sea la esperanza con cualquier forma que tome. Puede ser dinero, puede ser, en el caso de nuestro personaje principal, contar con 1, 2, 3, 4, 5 esposas. Creo que ahí está el punto. Uh-huh. Hay que pensar que Houellebecq parece tener una visión muy, muy pesimista de cómo está la sociedad en general en Europa. Sí, se nota una descripción que tiende al declive de la sociedad, al declive de los valores, porque también se menciona, volvemos a esto que decíamos hace un rato de la nostalgia, ¿no? Y de ver a la inmigración musulmana como una oportunidad de Europa de algún modo renacer en esos valores patriarcales, porque hay que aclararlo, todo esto que decimos de hacer a un lado a la mujer y de volverla al rol de cocinera, ama de casa, criadora de niños y demás, tiene que ver con esto. De hecho, si nos ponemos a pensar un poquito también, acá está otra vez algo que ya vimos, que es la demografía como una preocupación, ¿no? Se hace bastante hincapié en algunas partes del libro en que, bueno, hay un problema, y Europa tiene un problema.
no sé si ponerlo en términos de problema, pero Europa tiene una demografía, una pirámide invertida desde hace muchos años ya, que los nacimientos son cada vez menos y demás, y estos libros lo que hacen es juntar variables también, ¿no? Y bueno, acá vieron que la hermandad musulmana vio que hay un problema. Y ellos, al igual que en el cuento de la criada, la respuesta a ese problema demográfico es la religión. Sí, tiene ciertos paralelismos con el cuento de la criada. Otro de los paralelismos que le encuentro, que no sé si es tan similar, pero aquí también como en el cuento de la criada, estamos viendo todo el proceso a través de un personaje donde el foco es mucho más fuerte en el personaje que en realidad en el sistema en sí. Y también estamos viendo a través de un personaje que finalmente no hace nada, ¿no? O sea, el viaje es más interior en su caso. Creo que lo hablábamos cuando hicimos el podcast del cuento de la criada. No es un personaje que va con las armas a tratar de destruir el sistema. De hecho, son dos personajes, para volver al título, sumisos, con sus diferencias incluso contra el problema, pero que no son capaces de hacer nada para cambiarlo, por diferentes cuestiones y diferentes razones, no importa, pero en esas cuestiones yo le encontré un paralelismo con el cuento de la criada. Sí, vos decías hace un rato justamente que nos estábamos centrando mucho en François, pero me parece que también es la clave justamente para entender esto. El libro te ofrece la historia de él y a través de sus ojos es que vas captando datos. Para eso sirve mucho la figura del esposo de su compañera, que tampoco me acuerdo el nombre. El francés evidentemente no es lo mismo. Pero todos los que lo leyeron van a saber de quién estoy hablando porque es el único que tira datos en este libro, uno atrás del otro, y que a él le interesa muchísimo también hablar porque tiene un conocimiento muy profundo de la política y del movimiento musulmán y de la figura de Benabés, porque la tuvo que estudiar desde hacía muchos años que venía siguiéndolo. Y vos tenés todo eso, pero lo ves todo a través de los ojos de François. Y François es una persona, parte por sus características depresivas, es una persona pasiva, que observa y todo lo empieza a leer en costo-beneficio propio. Sí, bueno, justamente ese es el tema, ¿no? Un personaje que es pasivo, que no tiene nada, que no ha logrado nada hasta en el momento, o por lo menos nada, no sé si no ha logrado nada, creo que no ha logrado nada también de las expectativas que él tenía, ¿no? Él no tiene la familia, no tiene lo que sea que se haya imaginado, ¿no? Entonces se dio cuenta que no ha logrado eso y dijo, de repente puedo tener todo sin necesidad de esfuerzo. Y ahí es donde se valida un sistema que en realidad está recortando libertades. Sí, y conquistas históricas de Francia, ¿no? Digamos. Aparte de Francia. Volver a ponerle un punto final a la igualdad, ponerle un punto final a toda la cuestión laica de las instituciones, de la educación. Es como que decís, ¿en serio? Pero bueno, a él le funciona. Y también es interesante, quizás como para ir redondeando un poco el capítulo, pensar que la religión, aparte de una respuesta a la demografía, se coloca como un contrapunto de la soledad, ¿no? Como, bueno, François está solo. ¿Y qué es lo que le da, no solo la familia, que ya lo hemos dicho, sino una camaradería con un grupo de personas que se ve también en esa reunión del final? Un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia, exacto. La religión creo que tiene una cierta importancia en las sociedades en general, si no, no seguirían existiendo. Uh-huh. El tema es lo que empezó en este libro como un partido con base en religión moderado, al final del libro ya es otra cosa. Y eso me parece que es interesante como proceso, porque también explica un poco qué pasa con las personas, qué pasa con la religión, qué pasa con la gente, qué pasa con el humano cuando empieza a acaparar poder. Uh-huh. No es lo mismo ser un candidato en televisión que después ser el presidente o el primer ministro. No es lo mismo. Cuando empezás a tener poder, empezás a sacar los aspectos más negativos. Sí, y te sumo algo, pensando en lo que estás diciendo, también es para pensar qué pasa con los partidos que históricamente acapararon ese poder de forma bipartidista, ¿no? Y con alternancia. Y cómo es que estos grupos más pequeños que vienen como desde atrás, de lo más silencioso, empiezan a encontrar, ¿no? Esos resquicios. ¿Qué pasa cuando ese poder que se acaparó por tanto tiempo que ya es costumbre? Sí, incluso hasta pierde un poco las ideas de qué es
derecha y qué es izquierda, ¿no? Bueno, la hermandad musulmana no sube sola, sube en un gobierno de coalición, en el que ceden el aspecto laico de la educación, digamos, es para tener en cuenta, porque habla de la situación política actual, ¿no? Y no sé, del vacío de ideas, de valores y de respeto por las tradiciones de cada partido, de las ideologías de cada partido. Exacto, del vacío de ideología, del vacío de contenido en realidad de las propuestas que tienen los políticos. El análisis político que hace Houellebecq en este libro me parece fascinante. Creo que también por eso es tan controversial, ¿no? Y se genera tanto ruido alrededor de los libros de Houellebecq. Aparte de que tiene como esta cosa de que hay una línea muy difusa entre sus personajes y su persona. Entonces no sabes hasta cuánto esto es medio autobiográfico y hasta cuándo no. Y me parece que colabora también a que se haga tanto ruido. Yo creo que hay que darle 2 añitos, hay que esperar, y en 2 años de última podemos volver a hacer un episodio, porque este podcast va a seguir eternamente. Pero mientras tanto, a mí lo que me gustaría es que nos cuenten qué les pasó con el libro, si lo pudieron leer, si lo pudieron soportar. Lo sufriste mucho vos, lo sufriste mucho. Yo lo sufrí, y es más, al punto de que este es el primer libro que leo de Houellebecq, y no sé si voy a volver a leer algo de él. Porque si todo me va a molestar de esta forma, yo no sé. Para que nos cuenten todo esto, nos pueden escribir. En Facebook o en Instagram somos Distópicas Podcast y en Twitter @distópicas_. También nos pueden escribir a nosotras particularmente. Todas las quejas de los fans de Houellebecq me pueden escribir a @mariaceleste con 2E en Twitter, y a vos, Leti. Leti Pautación. S-I-O, por las dudas. Muy bien. ¿Ves? Yo no puse mi apellido para no tener problemas. Si no, tengo que andar deletreando. Bueno, ya nos vamos acercando al final, así que nos leemos en redes y nos escuchamos la próxima.